Bueno, no sé si han entrado al aula web, pero tengo entendido que el doctor Sosa iba a habilitar como una especie de prueba para que ustedes vean el tipo de preguntas que se iban a hacer. No sé si estará disponible, yo no sé si la visión que tienen ustedes como alumnos del entorno es la misma que tenemos nosotros como, digamos, como parte de la cátedra, pero supuestamente eso iba a estar disponible, así que en todo caso es un poco lo que practicamos en nuestro encuentro del viernes pasado. Básicamente la estructura de preguntas de verdadero o falso y de múltiple choice, que son las que fundamentalmente van a integrar el examen. Habrán visto que se amplió en 2 horas la posibilidad de ingresar. Para nosotros va a ser de 10 a 12 y eventualmente si alguien no puede llegar a ingresar ese día de 10 a 12, trate de comunicarse lo más rápido posible y debería estar habilitado para poder ingresar de 18 a 20. Y el tiempo se Profe, amplió a 50 minutos. Ese es el esquema que tenemos. yo vi la pestaña que decía primer parcial, no me metí, pero vos decís que podemos entrar para ver. El doctor Sosa iba a cargar anoche 2 o 3 preguntas que no van a entrar en el parcial, obviamente, pero que reflejan el esquema de lo que va a ser el parcial. Así que es posible que lo hayan, digamos, lo puedan tener disponible. Prueben. Sí, Evelyn. Ahí me fijé, profe, y no hay nada, está solamente como en la ventana que debe ser donde va a estar el parcial y la explicación esa. Bueno, ok, técnicamente iba a estar, pero es más o menos lo que nosotros vimos, ¿se acuerdan con lo de enfermedad inculpable? Verdadero, falso y los enunciados, es eso, digamos. ¿Sí? No. Para nuestra comisión es hacer lo que más o menos yo les había hecho con enfermedad inculpable. Y sí, con respecto a la pregunta que hace Evelyn ahí en el chat escrito, sí, ustedes van a tener 50 minutos para responder las 10 preguntas. El sistema permite repasar, cambiar, modificar. ¿Sí? O sea, ustedes terminan, les sobra tiempo, hay un reloj que aparece que va en negativo, o sea, arranca en 50, 49, 48, 47, digamos, cosa que se pongan nerviosos. Digamos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen que apretar el enter, el enviar, antes del minuto 50. ¿Sí? Hasta el minuto 49 repasen, chequen, bueno, fíjense, pero antes del minuto 50 tienen que enviar el parcial, digamos. Ese es el esquema. Yo he rendido, a ver, todos somos distintos y nadie es igual a nadie. Yo he rendido parciales objetivos y una vez que ustedes empiecen a leer y se den cuenta que saben, olvídense, no se van a poner nerviosos. No les digo que va a ir automático, tic, 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 tic. Seguramente repasarán, releerán, se acercarán a la pantalla como para ver si están bien lo que están leyendo, pero les sobra tiempo. Es decir, ustedes piensen que tienen 5 minutos, hagamos tiempo neto desde que se conectan, acomodan, yo qué sé, tienen 4 minutos por pregunta. Las de verdadero o falso, uno las debería poder responder en, bueno, mucho menos que eso, ¿sí? Así que, nada, tranquilos, tranquilas, si han leído, van a poder resolver el parcial sin ningún problema. ¿Hay que completar frases entonces? No, no tienen que escribir nada, no tienen que escribir nada. Cuando es verdadero, cuando es falso, dicho poco académicamente, se la juegan, verdadero, falso, a la siguiente. Al final es solo múltiple choice y verdadero o falso, va a haber también para completar y unir con flechas también. Mira, Eugenia, yo eso no te lo puedo garantizar porque como todos los ayudantes hemos hecho preguntas, yo no sé si un ayudante hoy a la tarde no carga una de unir con flechas. Lo que yo vi hasta anoche es que todas las preguntas que estaban eran de verdadero o falso y de múltiple choice. ¿Sí? Verdadero o falso de múltiple choice. La de completar, el sistema lo que tiene es, te muestra un espacio en blanco y te permite posibilidades. O sea, a lo sumo tampoco tendrían que escribir, tendrían que tildar la palabra que va.
Lo que pasa es que ese tipo de preguntas son un poco complicadas porque, bueno, no siempre es la palabra exacta y no todos, o sea, son como más memorísticos, es mi opinión. Gran parte, o casi todo el parcial, va a ser de verdadero, falso y de múltiple choice. ¿Sí? En eso quédense tranquilos y tranquilas. No. Además, me da la sensación de que sea el sistema que sea, cuando estén frente a la pantalla, les va a salir, no se hagan problema por eso. No se hagan problema por eso. Profe, sí. en las múltiple choice, ¿se puede poner varias opciones o es una sola? No, el sistema está hecho para que de las múltiple choice, una sola sea la opción correcta. Lo que pasa es que, cuidado, una de las opciones puede ser, ninguna de las opciones es correcta. O sea, ¿se entiende? Una de las opciones, les digo porque yo hice alguna así, o sea, dice, no sé, vamos a dar un ejemplo, si ustedes quieren, aleatorio. La reforma de 1949 se inscribe en la reforma constitucional de 1949 se inscribe en el liberalismo clásico. Porque, 2 puntos, un puntito, forma parte de la consagración de los derechos liberales. 2, fue reformada por un gobierno de facto. 3, no incorpora ningún derecho social. 4, ninguna de las respuestas es correcta. En esa va a ser esa la correcta. ¿Sí? Porque la Constitución de 1949 es precisamente todo lo contrario a una Constitución clásica o liberal. ¿Se entiende? O sea, siempre va a ser una la correcta, pero la correcta podría ser ninguna de las respuestas es la correcta. No sé si lo compliqué mucho o se entendió. Claro, o sea, como desde el enunciado ya está mal, entonces ninguna es correcta. Exacto. Sí. Enviamos por eso adelante, lo que nos decías de leer el enunciado, claro, no las opciones. Exacto, préstenle mucha atención al enunciado. ¿Sí? Porque ya el enunciado les perfila algo. Ya el enunciado les perfila algo. No sé si todas serán así, pero enviamos en los 50 minutos o menos y ahí ya el sistema nos responde la nota del parcial, es decir, si respondemos correcto o no. Sí, exacto. Cuando ustedes envían, antes del minuto 50, antes de que ese reloj llegue a menos 0000, ¿sí? Porque como va en negativo, ustedes van a ver que de 50 se va a ir achicando. Ustedes lo envían y el sistema les genera la calificación en no sé cómo será en el entorno de ustedes, pero en el aula web. Cómo aparecerá seguramente en la pestaña de la comisión, no sé cómo es el aula web vista desde el lado del alumno, pero sí, el sistema les devuelve la calificación en el momento. ¿Sí? Profe, una consulta, ¿para poder acceder a la promoción sigue siendo a partir de 6? Sí, correcto, 6 en el parcial o en el recuperatorio. En cualquiera de las dos instancias, que ustedes se califiquen con 6, están promocionando la materia. Lo mismo va a tener que suceder en el segundo parcial. O sea, no son promediables. No es que se sacan 5 en el primero, 9 en el segundo, promedian. 6 en cualquiera de las dos instancias. No importa si se presentan solo en el parcial, solo en el recuperatorio, en los dos, no importa. Esa es una opción de ustedes. Yo a una alumna que me había enviado correo, que tal vez solo se presentaba en el recuperatorio, no hay problema, o creo que lo puse en la pestaña, no hay problema, pero pierden una chance. O sea, inténtenlo. Además está esta posibilidad. Por ejemplo, no sé, ustedes tienen una beca, creo que fue el año pasado, el otro año surgió con un chico del interior que tenía una beca para estar en el centro de estudiantes de su pueblo, ¿no? El centro de estudiantes de Trenquelauquen, supongamos. Aprobó con 6 o con 7, no me acuerdo, el parcial. Y dio el recuperatorio tratando de subir la nota. ¿Sí?
porque para él es importante, era importante el promedio, porque de esa manera se aseguraba un lugar en el centro de estudiantes que sostiene, que banca la municipalidad. Entonces, o sea, dan el parcial, ¿no están contentos o contentas con su rendimiento en el parcial? ¿Pueden dar el recuperatorio? Sí, claro, no hay problema. Bueno. ¿Alguna pregunta? Metodológicamente ya estamos, ¿no? De 10 a 12. Yo me voy a conectar mañana, el viernes, por Zoom a las 13, para recibir los comentarios de ustedes. Así que el que se quiera conectar o lo que sea, el viernes a las 13 yo voy a estar conectado. El que entró temprano y dio el parcial ya me va a poder insultar, ¿no? Digo, ya vamos a poder conversar, ¿sí? Incluso onda como que ya tenemos la fecha del segundo parcial, así que bueno, después avanzaremos un poco con eso, ¿sí? Bueno, vamos a aprovechar nuestro encuentro para empezar con las dudas de ustedes, o si no, no sé, les comento yo mis dudas y por ahí coincidimos. Que de lo que fueron leyendo, ¿qué vieron? Profe, yo tenía una duda con justnaturalismo y derecho positivo. Porque lo que yo había entendido era como que el justnaturalismo era como que intentaba adecuarse o adaptarse al justnaturalismo, pero de una forma racional. No sé, capaz que no es así. Pero entonces yo no entiendo, porque el profesor en el video en un momento habla como de una ruptura entre estos dos, o no sé si positivismo jurídico es lo mismo, por ejemplo, no sé, me hizo, o sea, derecho positivo y positivismo jurídico es lo mismo. Sí, son dos formas de decir que el derecho es entendido, es concebido como el derecho que está escrito. Es decir, el positivismo jurídico, el derecho positivo, tiene como núcleo la norma jurídica escrita, ¿sí? Como garantía de que la norma jurídica escrita es igual para todos. Y en el derecho positivo lo que se prioriza es como lo instrumental o esto de que siga el procedimiento, la norma, y el contenido también, que el contenido se adecue a las normas superiores. ¿Así es o no? Sí, bueno, ahí estás mezclando algunas cuestiones. Eso último que dijiste es técnicamente validez. La adecuación de una norma al principio rector de una norma superior es validez. ¿Sí? El derecho positivo como condición de eficacia requiere la validez, sí. Requiere la validez. Ahora bien, la diferencia entre derecho positivo o positivismo jurídico y el iusnaturalismo es que para el iusnaturalismo el derecho como fenómeno estaba vinculado, corporativizado con leyes de la naturaleza, o sea, era una derivación del derecho natural. ¿Sí? En cambio, para el derecho positivo, será derecho aquello que el hombre se encargó de positivizar en una norma jurídica. Profe, cuando habla del derecho natural, como yo entendí que como que la base es más moral y que tiene que ver con, no sé si con los principios religiosos estrictamente, pero como que se basa más bien en eso. Y en cambio, en el derecho positivo o en el positivismo jurídico, como es esto que decía la compañera, de que es más racional y que ahí hace la ruptura con la moral y la justicia. Sí, exacto. Digamos, para que ustedes lo entiendan, es como la relación entre derecho y moral. La moral es muchísimo más amplia que el derecho. Hay cosas que en la moral nos interesan y hay cosas que, interesadas en la moral, no son objeto de interés del derecho. Bueno, el iusnaturalismo
forma parte también de todos esos conceptos. El derecho natural, el derecho de las costumbres, sí, básicamente eso. O sea, desde cierta perspectiva, el derecho, cuando el derecho se positiviza, ¿sí? El derecho positivo concentra el interés del derecho en aquello que está estrictamente regulado por la norma jurídica. El interés del iusnaturalismo era muchísimo más amplio. El derecho ¿Sí? positivo es más objetivo. Supuestamente el derecho positivo, Claro, al positivizarse, va a ser más objetivo y no nos va a crear dudas. Y va claro. a ser igual para todos. Bueno. Cuando vamos a aplicar la norma, ya nos damos cuenta que no es igual para todos. Claro, está bien, sí, yo había entendido eso, pero el profesor me mareó cuando dijo, debe adaptarse al derecho natural, o sea, el derecho positivo. Y después dijo como que agarraba, o sea, tenía principios morales, pero de orden racional. Entonces yo dije, entonces lo mismo, que no entendía en esa parte por qué lo decía. No, lo que trata de hacer el derecho positivo, porque su génesis, su origen fue el iusnaturalismo, es que trata de decir, bueno, estos valores que están presentes en la naturaleza, estos nos interesa positivizar. Estos otros los dejamos, en todo caso, en el campo de la moral. A eso se refiere, digamos, ¿no? Hay una elección, una racionalización del hombre viviendo en comunidad que decide priorizar, positivizar, objetivizar determinadas normas, es decir, determinados comportamientos. Hay otros comportamientos que van a quedar libres del derecho. Bueno, vamos cambiando de tema, hacemos, ahí Victoria pregunta, no me queda claro el concepto de tracto sucesivo en el derecho del trabajo. Si yo te dijese que a mí tampoco, no es una buena respuesta. A ver. Los contratos son de tracto sucesivo cuando su cumplimiento se va renovando periódicamente. Un contrato de alquiler es un contrato de tracto sucesivo. Ustedes lo celebran una vez, y está vigente, se aplica el tracto sucesivo, no sé, 24 meses. Ustedes cada vez que van a pagar el alquiler a la inmobiliaria o al dueño, no dicen, tenemos que firmar el contrato de vuelta. Tácitamente están aplicando el tracto sucesivo contenido en el contrato. En la relación laboral es lo mismo. Cada vez que el trabajador pone el dedo para ingresar a trabajar o marca para ingresar a trabajar, está haciendo el tracto sucesivo del contrato laboral. Y cada vez que el empleador le paga la quincena o el mes, está haciendo la contraparte del tracto sucesivo a su cargo. Tracto sucesivo significa que se sucede la renovación tácitamente porque la renovación está contenida explícitamente en el contrato. Por ejemplo, cuando ustedes compran en el kiosco un paquete de pastillas, ¿hay tracto sucesivo o no? O sea, ustedes pueden ir a otro kiosco, pueden nunca más comprar esas pastillas. ¿Se ve la diferencia? ¿Está Camila? ¿Por ahí va? Se nos fue Camila. ¿Era más o menos eso, Camila, lo que te resultaba confuso? No, yo no pregunté. Ah, bueno, perdón. Bueno, pero igual quedó claro, digamos, más allá de quién lo preguntó, no me acuerdo, se me cerró el cosito de las preguntas escritas. Ah, ok, Victoria, bien, bueno, bárbaro. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Ese tema de iusnaturalismo estaba en junto con la unidad, o creo el teórico del doctor Cardelli, vinculado con las teorías de la justicia, ¿sí? Acuérdense ahí
Rawls por un lado, con el velo de la ignorancia, como el requisito, la condición, el acuerdo para que todos, sin ver qué lugar real vamos a ocupar después, decidimos que la diferencia entre lo más y lo menos sea lo más chica posible, porque precisamente ignoramos, porque tenemos ese velo, qué lugar vamos a tener. Entonces, por las dudas que nos quedemos entre los que menos tienen, procuramos que la diferencia entre los que menos tienen y más tienen sea la diferencia más corta posible, ¿sí? Por lo tanto, el velo de la ignorancia no es un elemento distorsionador de la teoría de Rawls, sino que es un elemento central, importantísimo para la teoría de Rawls. Profe, ¿podrías dar un ejemplo de eso, del velo de la ignorancia? Porque yo teóricamente lo entiendo, pero cuando tengo que ir a la práctica no lo veo nada. Bueno, es que no lo ves porque el velo de la ignorancia no existe en realidad. Es una construcción teórica que utiliza Nozick para decir, acuérdense lo que dijimos en clase o repasamos en algún día, ambos... Es Rawls el que usa lo de velo de la ignorancia, no. Sí, Rawls. ¿Dije Nozick? Si dije Nozick me equivoqué. Es Rawls, ¿sí? Es Rawls. Acuérdense lo que dijimos. Tanto Rawls como Nozick, es Rawls. Tanto Rawls como Nozick son contractualistas. Creen que hubo en algún momento de la historia en el cual los hombres decidimos formar parte de un contrato social que regula nuestras vidas en común, otorgándonos libertades y poniéndonos sanciones cuando violamos esos permitidos, si ustedes quieren una palabra moderna. Entonces, ambos son contractualistas. Cuando formamos ese contrato para Nozick, acordamos ciertas pautas de convivencia. Una de esas pautas que acordamos va a ser los principios que regulen la distribución de la riqueza. El velo de la ignorancia es una construcción objetiva que Nozick usa para lo siguiente. Cuando estamos todos por formar el contrato social, nos tapamos de manera tal de que no vamos a ver qué lugar vamos a ocupar cuando vivamos en comunidad. Entonces, como todos, por un instinto de preservación, ¿sí? Como todos, vamos a tratar de tener lo más que se pueda, y yo no sé qué lugar voy a tener en la sociedad después de que me saque el velo y después de que firme el contrato social. ¿Qué trato de hacer? Trato de darle un mínimo a todos y un máximo a todos lo más cercano posible del mínimo. Cosa de que no haya ni muy pobres ni muy ricos, porque me la juego, y si me toca ser muy pobre, entonces el velo de la ignorancia es un principio de orden moral que Rawls construye para decir, bueno, como no sé qué lugar voy a tener después, dice Rawls, trato de que el mínimo sea lo más alto posible y el máximo sea lo más bajo posible. Entonces, entre ese mínimo y ese máximo, yo puedo vivir, cuando me saque el velo y vaya a convivir con los demás, puedo vivir con relativa justicia, con relativo confort, ¿sí? A eso se refiere. O sea, el velo de la ignorancia no existe, pero es la génesis de ese acuerdo para redistribuir después. Claro, sería, o sea, el velo de la ignorancia sería como algo medio como simbólico, por así decirlo. O sea, no es algo que lo identificamos claramente. Exacto, yo creo que si tuviese que usar una palabra para decir, bueno, ¿qué es para Nozick el velo de la ignorancia? Es la herramienta que le permite construir su teoría de la justicia. Bien. ¿Sí? ¿Y la herramienta de Nozick cuál sería entonces? La herramienta de Nozick es el postulado central de que el Estado es un elemento distorsionador de ese acuerdo que formamos en el contrato social. Entonces, como el Estado es un elemento distorsionador de ese acuerdo de libertades que construimos cuando construimos el contrato social, el Estado tiene que
limitarse a lo menos posible. Porque cuando el Estado no se limita a lo menos posible, como no tiene recursos propios, ¿dónde va a buscar recursos? A los ciudadanos. Y ahí es donde el Estado, según Nozick, hace desastres. Porque yo que fui un buen trabajador, o yo que fui un buen capitalista, me fue bien, el Estado me saca para darle a los que, sin ninguna culpa mía, no les fue bien. Profe, yo tengo una pregunta, es media tonta, es del trabajo 1. Porque el otro día estaba mirando tu devolución, ¿te acordás que vos nos habías hecho la devolución en un video de ese trabajo? Y había, en la pregunta relacionada, ¿te acordás que teníamos una situación de Javier y en base a eso un par de preguntas en relación al contrato? Uh-huh. Y bueno, y había elementos del contrato que parecían que no estaban dados. Pero vos dijiste que si esos elementos no estaban dados no habría contrato, pero en el caso de Javier había un contrato en realidad. Y no entendí bien eso a qué te referías. O capaz que entendí cualquier cosa. Tendría que buscar el trabajo práctico 1, a ver qué mencionás. Pero los elementos centrales del contrato de trabajo son la fuerza física que pone a disposición el trabajador y la remuneración que paga el empleador. ¿Sí? Entonces, si esos elementos se producen y esos elementos están, hay relación laboral. Lo que pasa es que, y acá no quiero confundir, pero trato de decirlo, y si lo digo mal, lo repetimos, si yo pienso que el contrato es solo lo escrito, hay relación laboral y no hay contrato. Caso típico, la relación laboral no registrada, o popularmente conocido como trabajo negro. ¿Sí? Ahora bien, esa es una concepción restringida del contrato. Si yo tengo una concepción más amplia del contrato y digo que el contrato es todo acuerdo de voluntades, nosotros, por ejemplo, para estar hoy a las 10 acá hicimos un contrato. ¿Sí? Es decir, nos pusimos de acuerdo en algo legal entre todos. Bien, en esa situación de Javier, si yo digo que el contrato es ese acuerdo, hay contrato. ¿Se entiende? Me parece por dónde va la duda. Entonces, los elementos del contrato de trabajo son objetivos. La prestación laboral, que se cumple poniendo la fuerza física o mental a disposición, que ya dijimos que eso se traducía más fácil en ir a trabajar. ¿Sí? Cuando voy a trabajar, ¿yo qué hago como trabajador? Sigo las instrucciones que me da mi empleador. A eso lo llamábamos relación de dependencia. Y habíamos dicho que esa dependencia se materializa en un aspecto jurídico, en un aspecto económico y en un aspecto técnico. ¿Sí? Otra manera de definir la relación de dependencia es decir que la relación laboral es una relación de ajenidad, porque el trabajador presta un servicio, presta una tarea que va a repercutir en beneficio de ese empleador. Esa es la nota típica de ajenidad. Eso seguramente va a haber alguna consulta del parcial. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la relación laboral es de ajenidad? Porque el trabajador pone su fuerza física o mental a disposición del beneficio del empleador. ¿Sí? Entonces, la duda, me parece a mí, Camila, que puede haber surgido porque por ahí yo hice incorrectamente la devolución, y puede en una relación laboral haber contrato o no haber contrato, pero la relación laboral está. Claro, pero yo hablaba por ahí de los elementos estos que menciona Keila. Discernimiento, libertad e intención son todos los elementos del contrato, de todos los contratos. Del de compraventa, del de alquiler, del de trabajo. También, lo que pasa es que en ese elemento pensemos una relación laboral no registrada, ¿no? Pensemos una relación laboral no registrada. Hay discernimiento, libertad e intención del trabajador, porque sabe que está yendo a trabajar a una relación laboral no registrada. Claro está, por un estado de necesidad muy importante, tal vez.
Por eso esa teoría de los contratos de discernimiento, libertad de intención es un postulado de la teoría liberal, de la teoría clásica, ¿sí? Es decir, forma parte de lo que se requiere para que el acto jurídico, el contrato, para que el acto jurídico llamado contrato sea válido, sí. Pero en el derecho laboral nosotros podemos tener discernimiento, libertad de intención, y sin embargo puede el trabajador reclamar, por ejemplo, por una relación laboral no registrada. Y porque le pagan de menos, o porque no le dan vacaciones, o porque lo hacen trabajar más horas y no le pagan las horas extras. ¿Se entiende por ahí? Lo que constituye, lo que tipifica, ¿sí? Lo que hace propia a la relación laboral, que no tienen ninguna otra relación contractual, es la participación de un trabajador que es persona física, siempre el trabajador es persona física, y que pone a disposición de ese empleador esa fuerza física o mental a cambio de una remuneración. Ese poner a disposición del empleador su fuerza física o mental implica una relación de dependencia o ajenidad, que se va a traducir en una subordinación técnica, jurídica o económica. ¿Sí? ¿Por qué el empleador tiene una subordinación técnica, jurídica o económica? Porque la ley le consagra la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Uno de los derechos, una de las prerrogativas que la ley le da al empleador es organizar y dirigir el trabajo. ¿Sí? ¿Está más o menos? ¿Era eso? ¿O por ahí va? Volviendo o haciendo, digamos, un ida y vuelta, acuérdense, cuando hablábamos de teoría moderna de justicia, que ni siquiera para Nozick, los impuestos que nosotros llamábamos progresivos, ¿sí? Es decir, que paga más el que más tiene, ni siquiera esos impuestos son válidos. O sea, el Estado no debe sacarle vía impuestos nada a nadie, ¿sí? El Estado, la política impositiva, nunca puede ser una cosa bien vista, favorable. Es distorsionadora. Profe, y entonces Nozick dice que sí tiene que haber un Estado, ¿o no? Pero ¿para qué entonces el Estado? Para los que vieron el video del doctor Cardelli, el Estado gendarme, el Estado garantista de la libertad, el Estado garantista del derecho, el Estado garantista de la seguridad y la salud, lo más chico posible. Lo más chico posible. En el estado de Nozick, por ejemplo, no tendría que haber seguridad social. Ah, y también para cuidar el derecho a la propiedad, el Estado. Exacto, por eso la libertad, sí. El Estado gendarme es un Estado, digamos, garantista de la propiedad privada. Me hace acordar a los que fueron a la marcha contra la cuarentena. Sí, lo que pasa es que en el caso de la marcha por la cuarentena, hay o sea, la cuarentena es la excusa, la herramienta que usan para otro tipo de protesta, ¿no? O sea, el problema no es la cuarentena en sí. El problema son los privilegios o los derechos que yo pierdo con la cuarentena. Bueno, hablando de la cuarentena, ya que sacaron el tema, les hago yo una pregunta a ustedes. A ver, no había visto la pregunta de... ¿sería un Estado autoritario? No. El Estado de Nozick es un Estado liberal clásico. Un Estado liberal clásico. Es decir,
un Estado republicano, un Estado democrático, pero que no intervenga, que no intervenga. No, esto lo digo por las dudas. Tanto Rawls como Nozick son liberalistas. O sea, a ver, normalmente uno para explicarlo medio rápido dice, bueno, uno es blanco, el otro es negro. Bueno, pero ambos son colores, es decir, ambos tienen algunas cosas en común. Son contractualistas, es decir, cree que la sociedad nació en algún momento de un contrato social, y al mismo tiempo son los dos libertarios, o sea, los dos creen en las libertades individuales. No pidas disculpas. La idea de este encuentro es precisamente ayudarlos y ayudarlas a que puedan estar con alguna idea un poco más, más clara. No hay drama. O sea, si supiésemos todo, no estaríamos acá. Profe, ¿se escucha? Sí, adelante, Victoria. No me quedé recién leyendo lo último que hablamos sobre la relación laboral del contrato, y perdón, que reitere con esto, pero no me termina de quedar claro. Creo que es la misma duda que tenía Cami al principio, porque ahí dijimos dos cosas. Una, que se puede ver como que si entendemos que el contrato es un contrato escrito, en la relación laboral de trabajo informal, puede ser que hay relación laboral, pero no contrato porque no está escrito. Pero si entendemos que el contrato es todo acuerdo de voluntades, entonces sí hay un contrato. ¿Eso de qué depende? O sea, ¿se entiende la pregunta como, ¿de qué depende de si haya contrato o no, de cómo lo perciba uno? No, el contrato es algo objetivo, es un acuerdo que se expresa por escrito. El contrato es un instrumento, un documento. Entonces, claro, pero si no está escrito, entonces no hay. O exacto, sí, exacto. pero está expreso. Claro, pero ahí es donde, de acuerdo a qué postura tomes vos, si definís que contrato es todo acuerdo de voluntades que se realiza por escrito, en la relación laboral en negro no registrada no hay contrato, pero hay relación laboral. Por eso, por aplicación del principio de primacía de la realidad, el trabajador la va a poder reclamar si no le cumple. Si tenés una postura amplia de que contrato es un acuerdo de voluntades tácito, ¿sí?, que no se escribe, pues bien, vas a tener contrato en la relación laboral no registrada. Claro, yo eso lo entiendo, pero por ejemplo, si hay una pregunta, no sé, imagino, que hay una pregunta que dice algo de eso, como algo con el ejemplo que teníamos en el trabajo práctico ese y demás. Entonces dice, ¿hay contrato de trabajo? Entonces no es como si yo entienda si está escrito o no está escrito, porque capaz que no está escrito, pero sí lo hay, pero depende de cómo lo entienda yo. Esa es mi pregunta. Ok, pero ahí es donde, y gracias por el ejemplo, Victoria, ahí es donde, al ser una prueba objetiva, va a ser objetiva la respuesta. Es decir, en ese caso la pregunta sería, si el contrato es todo acuerdo de voluntades escrito, en la relación laboral de Javier, opción A, no hay contrato de trabajo, pero sí relación laboral. B, no hay relación laboral ni contrato de trabajo. Es decir, al ser una prueba objetiva, el criterio para responder tiene que estar enunciado, no puede quedar al libre albedrío de tu interpretación de una doctrina, de una teoría, de una posición. Por lo tanto, desde esa perspectiva, va a depender del enunciado de la pregunta para hacerte la respuesta. No te va a generar una duda de, pero el profesor la hizo con una teoría estricta del contrato y yo por ahí tengo una teoría amplia del contrato. Claro, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? También poner en lo que pasaba, que por eso me confundí con la devolución, es que había contrato, pero por ahí no había voluntad. O sea, lo que planteaba es que quizás sin entender ni comprender demasiado, Javier había firmado. No había libertad, por eso por ahí planteamos en el trabajo que no cumplía los elementos de los contratos en general, pero el contrato sí estaba, porque estaba escrito, digamos. Sí. Lo habían firmado.
es válido, por ahí el trabajo, la redacción del trabajo tenía ese esquema. Lo que pasa es que ustedes piénsense en trabajadoras sociales que están haciendo un trabajo comunitario o que están en un juzgado de familia y va el señor, que la señora no puede ver los nenes o lo que sea, y mientras están por, no sé, hacer el acta, tomar la audiencia, el trabajador o trabajadora le dice, no, porque yo trabajo en un mercado, en una tienda, lo que sea, pero yo no tenía muchas ganas de trabajar en ese esquema, pero me hicieron firmar, porque bueno, yo no sabía. Si ustedes dicen, toman una postura de que en ese contrato el discernimiento, intención y voluntad estuvo viciado, o sea, hubo algún elemento que lo distorsionó, ustedes el consejo como trabajadores y trabajadoras sociales que le tienen que dar a esa señora que ven en el juzgado de familia o a ese señor que ven en el juzgado de familia, no vayas más a trabajar porque no tuviste intención, discernimiento y voluntad libres. Y la teoría contractualista dice que si no tenés intención, discernimiento y voluntad, el acto jurídico está viciado. Dicho de otra manera, lo están dejando sin trabajo. ¿Sí? Entonces, apunta a eso, es decir, obviamente que en ese caso habría que corregir las distorsiones que ese contrato de trabajo tiene, pero acuérdense del principio de continuidad de la relación laboral. ¿Sí? Si podemos acomodar aquello que la relación laboral está por fuera de la ley, ¿sí? Bueno, tratemos de acomodarlo y que la relación laboral continúe. No sé, caso típico. Me hacen trabajar horas de más y no me las pagan. Bueno, no tiremos abajo el contrato. Tratemos de, mira, ¿por qué no hablabas con el empleador? ¿Por qué no te fijás? ¿Por qué no...? Es decir, la idea del principio de la continuación de la relación laboral es una norma, digamos, general. ¿Ahí no entraría lo de orden público? Exactamente. Como el orden público establece que a partir de una determinada cantidad de horas hay que pagar horas suplementarias, así lo llama la ley de contrato de trabajo, horas suplementarias, popularmente conocido como horas extras, bueno, el orden público hace que o no hago las horas extras y me voy a mi casa a descansar, o si las hago, me las tienen que pagar. De ahí, otra manera de decir eso que recién preguntaba, es el carácter tuitivo o protectorio del derecho laboral. ¿Sí? En ese caso, tuitivo es lo mismo que protectorio. El trabajador va al contrato de trabajo en una notoria, en una visible diferencia de posibilidades, derechos. El trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Por eso, mediante la construcción del orden público laboral, la ley le da un carácter tuitivo, protectorio a la legislación del trabajo. Eso me genera otra duda tonta que creo que lo hablamos un montón de veces, pero no me quedó claro. ¿Los contratos de trabajo entonces son privados, pero hay una intervención del orden público o son públicos? No, la primera expresión es la exactamente correcta. El contrato de trabajo es un contrato del derecho privado, fuertemente intervenido por el orden público laboral. ¿Dónde se plasma, dónde se manifiesta ese orden público laboral? Bien, fundamentalmente en la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? También hay otras normas, pero fundamentalmente en la ley de contrato de trabajo. Garantizando lo que ya hemos dicho varias veces, un piso mínimo de derechos, a partir del cual todo lo que se mejore, bienvenido sea. Ustedes ya saben que esa manera que tiene el trabajador de mejorar ese piso de derechos del orden público laboral es el convenio colectivo de trabajo, vía los sindicatos, o el contrato individual. No sé, digamos. Piensen esto, yo soy un capo de la bioquímica y de la biología molecular. Es muy posible que si me llaman de un laboratorio para desarrollar una vacuna contra el COVID, yo pueda decir, bueno, sí, mira, pero yo quiero ganar tanto, yo quiero que me paguen el auto, yo quiero... ¿sí? Eso no pasa en la gran mayoría de los trabajos, claro está, pero el mejoramiento del orden público laboral se puede obtener básicamente
por dos instrumentos, el convenio colectivo de trabajo y el contrato individual. ¿Sí? Más o menos entonces, contrato de trabajo, contrato laboral, contrato del derecho privado. Fuertemente atravesado, fuertemente intervenido por el orden público laboral. Fundamento del orden público laboral, la disparidad de condiciones en la que el trabajador va a celebrar el contrato y el empleador va a celebrar el contrato. Pregunta, para tratar de entender el concepto de... ¿vamos hasta ahí? ¿Quedó claro ese tema del contrato? Pregunta, para entender un poco esto de... el Estado Nacional. A ver si soy rápido escribiendo. El Estado Nacional, producto de la crisis del COVID, desarrolló un conjunto de políticas para atender situaciones críticas. El Estado Nacional, producto de la crisis del COVID, desarrolló un conjunto de políticas para atender situaciones críticas. Reemplacen, por favor, alguna de esas palabras por el concepto contingencia. Condiciones críticas. ¿Sí? Situaciones críticas por contingencia. ¿Todos coinciden con eso? Bien, bien, exacto. Contingencia es lo que aparece, una situación a atender, un fenómeno que podía existir desde antes, pero hoy el Estado lo mira y dice, yo a esto le voy a dar alguna, le voy a prestar atención. En esa frase que yo les escribí recién, reemplacen alguna palabra o palabras por prestaciones. Conjunto de políticas. Sí, conjunto de políticas. Bien, ya está, listo, dejamos acá. Ya Bien. está, probamos todas. No, perdón que corte, pero ¿me podés volver a explicar lo de contingencia? No, que te lo expliquen tus compañeras si fueron las que contestaron bien. La contingencia es el problema, el hecho que el Estado decide en un determinado momento mirar y otorgarle una cobertura, una... ¿Puedo decir algo? No quiero decir prestación, sí, adelante. Que desde el trabajo social para mí es como toda la configuración del problema social. Cuando la demanda del problema, o sea, cuando la demanda popular se convierte, el Estado la toma y la convierte en respuesta en política social, en intervención, esa vendría a ser la contingencia. Y mirá, yo no soy, digamos, Me parece que sí, ¿eh? Ok. Sí, sí. Eso te lo tendrían que responder o contradecir más tus compañeros y compañeras que saben más de, digamos, que bueno, que tienen la disciplina, la profesión. Yo la terminología o la forma de segmentar en análisis en el trabajo social, ahí no te puedo ayudar. Claro, pero la contingencia es un problema construido como problema al que el Estado da respuestas.
Claro, la otra vez lo pensamos en el sentido de cuando se constituye como problema social, que decíamos, ¿para quién? Y cuando eso ingresa o entra en la agenda pública y el Estado le da una intervención, ya sea a través de una política o digamos, el conjunto de herramientas o estrategias alternativas que se constituyan para tal situación, bueno, eso es lo que creo que en trabajo social nosotros llamaríamos contingencia, lo que se llama contingencia en derecho, creo que es lo que nosotros llamamos problemas sociales en trabajo social, pero cuando toman esa visibilidad para el Estado. Claro. Ok. Claro. Cuando se hace visible, es decir, antes estaba, pero por X motivo no lo valorábamos como un problema. Claro, eso. Claro, cuando O sea, se el legitima problema de y se la... institucionaliza. Sí. O sea que se convierten en contingencias cuando el Estado los visibiliza, digamos, de alguna manera. Cuando decide otorgarle una herramienta para procurar atender esa situación. Y esa herramienta va a ser la prestación. Bien, ya entendí. Eso también puede relacionarse con derecho objetivo y derecho subjetivo, creo. Porque en el teórico el profesor explicaba como que el derecho subjetivo, no sé cómo decirlo bien, pero es como que surge desde que está la demanda, digamos, por parte de sujetos que dicen yo tengo derecho a, ponía el ejemplo de la ley del aborto. A partir de que hay alguien que está demandando y está diciendo yo tengo derecho, digamos, eso ya es, digamos, como, ya se empieza a constituir como un derecho y después el derecho objetivo como que formalmente lo escribe o no lo escribe, pero algo así, entendí. Y yo la única distinción que te haría ahí es que vos en lo que estás hablando de cuando eso pasa de lo subjetivo a lo objetivo, es una norma general para todos. En la materia de problema a conversión en contingencia, no necesariamente eso abarca a todos. Es decir, la contingencia es más parcial, está más contenida geográficamente, si ustedes quieren. Fíjense que ahora se habla de que va a haber un nuevo pago del IFE, de esta prestación que surgió para aquellas personas sin ingresos, pero dicen, bueno, por ahí lo vamos a pagar en aquellas regiones geográficas que no han tenido, como algunas provincias por suerte, el levantamiento de las prohibiciones y ya se puede trabajar y ya se puede, digamos, otra vez estar. O sea, eso que vos decís responde al mismo mecanismo. La única salvedad que habría que hacerle es que en lo que vos mencionás, cuando se objetiviza es igual para todos. La definición de contingencia podría dejar afuera algunos casos y no por eso ser objetivamente mala. Claro, y lo mismo pasa con la asignación universal por hijo, por embarazo y demás. O sea, es una contingencia que no abarca la totalidad de la población. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Si vos tenés un ingreso registrado y tenés obra social, no vas a poder acceder a determinadas prestaciones. Sí, bien. Bueno, eso está, porque eso seguramente lo vamos a preguntar. También, bueno, no sé si tienen alguna duda, acuérdense lo que vimos del artículo 14 bis, ¿sí? El primer párrafo vinculado con el derecho individual del trabajo, el segundo párrafo vinculado con el derecho colectivo del trabajo. Cuando hablamos de derecho colectivo hablamos de los sindicatos, ¿sí? Y el último de los párrafos vinculados con la seguridad social. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, la redacción del artículo la redacción del artículo 14 bis es un tema que traten de tener, de tener en cuenta, ¿sí? Ahí hablábamos entonces que el artículo 14 bis fue la consagración de qué en nuestro país.
¿Qué significó el artículo 14 bis? La consagración de derechos y garantías. No, pero ya la Constitución de 1853 tenía el título 1 de derechos, garantías como título. ¿Fue la consagración de qué tipo de derechos? Sociales. Exactamente, exactamente. Los derechos sociales, los que amplían la visión del hombre como un sujeto vinculado, ¿sí? Y con un sujeto de necesidades, más allá de ese irreal principio de la igualdad para todos, ¿sí? El derecho social, o los derechos sociales en plural, constituyen una nueva visión de la persona humana en relación con el resto de las personas, con el sistema económico, y el derecho social consagra, tutela, además de esa nueva visión, un nuevo corpus de derechos, ¿sí? Entonces es la consagración del derecho, de los derechos sociales en nuestra Constitución de 1853. Antes del artículo 14 bis, que consagra los derechos sociales en la Constitución, ¿había habido algún ejemplo de constitucionalismo social en nuestro país? Tendría que ser fácil esa. Sí. Creo que no. No, ¿O sí. sí? La Constitución peronista de 1949, que fue derogada en 1955. Entonces, acuérdense, trato de hacerlo gráfico. Estado Nacional, 1853, Alberdi, Constitución... ¿Qué sería artículo 37, Jessica? No sé. No sé a qué te hiciste referir con artículo 37. Sigo con lo mío, después me interrumpen. Constitución clásica, liberal, Estado Nacional, 1853. Derechos y garantías clásicos, liberales. El hombre libre, la igualdad de oportunidades, el artículo 16, todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de lo que ella no prohíbe. Libertad clásica, básica, esencial, fundamental, pero clásica, liberal, 1853. Gobierno peronista, 1949, profunda reforma constitucional. 1949 es el ejemplo del constitucionalismo social en nuestro país. El que había tenido ejemplos en la Constitución mexicana de 1917 y en la Constitución alemana de 1919, se plasma en nuestro país en la Constitución de 1949. Una Constitución profundamente social, una enorme cantidad de artículos dedicados a la seguridad social, al derecho de los trabajadores, al derecho colectivo. Lo único que no permitía la Constitución de 1949 era el derecho a huelga. Eso no lo dicen mucho, porque queda como mal, pero era... Profe. Sí. Ah, perdón, soy Jessica. No, el artículo 37 en el sentido de que en 1949 estaba el artículo 37 de los derechos sociales, que lo remarcaba en la ficha de cátedra del profesor Sosa, y el artículo 68, bueno, algo que había leído y había tomado anotación. En ese sentido decía lo del artículo 37. Poca, bien, no, honestamente, no me acordaba. Pero bueno, para salir del momento, toda la Constitución de 1949 es una Constitución estricta, digamos, fundamentalmente una Constitución típica del derecho social, ¿sí? Entonces, esa consagración de la Constitución liberal clásica de 1853-1860 va a ser
completamente reformada, va a ser el día y la noche, con la Constitución de 1949. ¿Sí? La Constitución de 1949 va a estar vigente hasta 1955, que producto del golpe militar, de eso que mal ha denominado la historia la Revolución Libertadora, es un golpe militar, un golpe de facto, que derroca al presidente constitucional Perón. La Revolución Libertadora, mal llamada Revolución Libertadora, el gobierno de facto, instaura nuevamente la Constitución de 1853, deroga completamente la Constitución de 1949. Y en un proceso bastante criticado de reforma constitucional, en 1957 incorpora el artículo 14 bis que conocen ustedes ahora. Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿fue el artículo 14 bis la primera expresión de constitucionalismo social en nuestro país? No. ¿Por qué dije yo, se los pregunto a ustedes, por qué dije yo que la reforma constitucional de 1957, que incorpora el artículo 14 bis, es como criticada? Porque fue una reforma constitucional hecha por un gobierno militar. Fue hecha por un gobierno de facto, no por un gobierno republicano, democrático. Perdón, profe, me perdí ahí, se me hizo un lío con la fecha, o sea, la del 53 es la del gobierno que de facto sería, esa es la criticada. No. La reforma de 1957. La reforma de 1957, la que incorpora... Ahí es cuando se incorpora el artículo 14 bis. Exacto. Del 57. Sí. Ah. La que incorpora el artículo 14 bis es criticada porque fue una reforma constitucional hecha en un gobierno de facto. Y además porque, si no me equivoco, el peronismo estaba proscripto y creo que una de las ramas, no estoy seguro, una de las ramas de la Unión Cívica Radical se negó a participar. Y otra consulta más. Entonces, cuando hablamos de constitucionalismo social en nuestro país, o sea, nos remontamos a... ¿Qué? Como dijimos, no sé, al estado de bienestar, ¿a dónde nos vamos? O sea, por la pregunta que... O sea, no entendí cuándo se gesta, cuándo se le da origen. O sea, lo que... Inicialmente en 1949. Lo que pasa es que después es derogada esa y se vuelve a gestar en una segunda instancia, si ustedes quieren llamarlo así, en 1957 con la incorporación del artículo 14 bis, que es el que está vigente. Pero el antecedente importante, por más que no está vigente, el antecedente importante del reconocimiento del constitucionalismo social en nuestro orden jurídico es la Constitución de 1949, que estuvo vigente solo hasta 1955, pero no debemos dejar de reconocerla. Ahora sí. Claro, yo ahí, perdón, me confundía porque, o sea, cuando tuvimos la corrección, creo, de ese práctico, yo no sé por qué había anotado en 1853. 1853, constitucionalismo Sí, liberal. Y después tenía, claro, y después tenía 1949. Lo tenía como en etapas dividido, pero no entendía por qué había puesto 1853. Porque es la primera constitución que en 1860, cuando se anexa a Buenos Aires, va a formar la Constitución Nacional del Estado argentino, del Estado Nacional. Ah, está bien. Pero esa constitución de 1853 es liberal, clásica. O sea que esa que dice Javi de 1853 está vigente hasta la del 49, y en el 1957 derogan la del 49. Así es más o menos a grandes rasgos. En 1955 se deroga la del 49 y se vuelve a la del 53. Ahí va. Y en el 57, a la del 53, se le agrega el artículo 14 bis. Ahí va. ¿Sí?
A eso se le O podría... sea, profe, repasando, porque creo que me perdí. En el 53 la Constitución Liberal, en el 1853 la Constitución Liberal. Y es derogada en 1949 por el constitucionalismo social, digamos, y dura solamente hasta 1955, que se vuelve a la de 1853. ¿No? Lo que estás diciendo está perfecto. Y en 1957 se le agrega el artículo bis a la del 53, el 14 bis a la del 53. Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, está bien, Camila, eso no te genere ninguna duda, como lo dijiste, es así. Estamos regidos por la de 1994, que se hizo reforma a la del 57. No, cuidado ahí, Evelyn. En 1957 no hay constitución nueva. Hay incorporación del artículo 14 bis a la de 1853. Y ahora estamos regidos por la de 1994, que es una reforma de la de 1853. Una reforma que crea nuevos derechos colectivos. El de los consumidores, el de los pueblos originarios, crea la nueva reforma, el nuevo estatus de los tratados internacionales que vimos la clase pasada. O sea, a ver, en 1957 no hay, no sé para qué lo escribo porque después no sale, pero en 1957 no hay nueva constitución. Hay reforma constitucional a la Constitución de 1853. ¿Sí? Bueno, profe, hace otra pregunta. Yo le tengo que preguntar. Bueno, a ver, déjenme ver los temas, así me voy acordando. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Por el tema de las fuentes del derecho. ¿Cada fuente es formal y material? A ver cómo te lo contesto. La fuente formal del derecho va a ser la norma jurídica. La ley. ¿Sí? La fuente formal del derecho va a ser la norma jurídica. La fuente material va a ser la conducta de las personas o aquellas situaciones que en algún momento el derecho va a recoger, que el derecho va a tomar para positivizar. La costumbre. Por ejemplo, el contrato es una fuente. Sí, el contrato es fuente formal. El contrato es fuente formal. Lo que pasa es que el contrato en realidad no es como una fuente primaria, es una fuente secundaria, porque la fuente primaria va a ser la ley que te permite hacer ese contrato. Fuentes formales, la ley. Una consulta con eso, porque justo ayer nosotros en el grupo estábamos hablando de esa cuestión de que una tiene que ver más con los contenidos y otra tiene que ver más como con las formas que adquiere. O sea, la diferencia en ese sentido. Sí. Como que no nos terminaba de quedar claro, o sea, cuál es la distinción entre ambas. La fuente formal es obligatoria. La fuente formal del derecho es obligatoria. Tenemos la ley, la tenemos que cumplir. En cambio, la fuente material la puede ir cambiando, puede ir, digamos, agregándose, sacándose, puede ir modificándose. La fuente formal es una fuente objetiva, no puede quedar, digamos, sujeta a, no sé, discusiones, interpretaciones,
siempre se interpreta la ley, pero digo, hay interpretaciones de si está vigente, no está vigente, si es válido, si se aplica, si no se aplica, no puede haber duda. Por ejemplo, los tratados internacionales, cuando se incorporan a la Constitución Nacional, pasan a ser fuente objetiva. Hasta ese momento eran fuente material. Edmejian contra Sofovich, ¿por qué decía que tenía derecho a réplica? Porque, bueno, estaba reconocido en un tratado internacional que la Argentina había firmado, pero que todavía no tenía una ley interna que lo recepcione. Entonces, cuando la recepción de ese tratado, que es el Pacto Internacional de Derecho de San José de Costa Rica, tiene rango constitucional, se convierte en fuente formal. ¿Sí? ¿Está más o menos por ahí la duda? Sí, Javi, no sé, creo que se fue, pero sí, se entendió. No le gustó lo que contestamos. No se enojó. Bien, ya que estamos hablando de tratados internacionales, ¿hay tratados internacionales que tengan jerarquía superior a las leyes internas, a las leyes nacionales? Repito, ¿hay tratados internacionales que tengan jerarquía superior a las leyes nacionales? Sí. Sí, ¿qué más habría que agregarle? A los que haya ratificado Argentina, ¿no es? Sí, referimos a tratados ratificados, a tratados suscritos y ratificados, todos. Todos los tratados internacionales que la Argentina suscribió tienen preferencia, tienen prioridad, tienen jerarquía por sobre las leyes internas. Lo que pasa es que de esos tratados, aquellos que el Estado decide incorporar a la Constitución Nacional vía la reforma en el artículo 75, inciso 22, o los que incorpore de ahora en adelante con 2/3 de los votos de las cámaras, van a tener incluso jerarquía constitucional. O sea, los tratados internacionales todos están por encima de la ley interna. Dicho de otra manera, la ley interna no puede contradecir un tratado internacional. ¿Sí? Pero dentro de los tratados internacionales hay algunos incluso que valen más todavía, los que tienen rango constitucional. Artículo 75, inciso 22, más hacia adelante, los que el Congreso puede incorporar con 2/3 de los votos de cada cámara. Profe, los que tienen rango constitucional son los que se habían firmado antes del 94 y en la reforma se incorporan, ¿no? Exacto. Y se les da jerarquía. Son los que se habían ratificado, los que la reforma constitucional, la Convención Constituyente incorpora, pero deja abierta la posibilidad de que con 2/3 de los votos del Congreso, un nuevo tratado que la Argentina firme puede llevarlo a rango constitucional, es decir, puede ponerlo en la punta de la pirámide jurídica. ¿Cómo sería que tenga rasgo constitucional? No me queda claro. Y que vale como la Constitución misma. Digamos, puede ser usado para fundamentar todo el orden normativo interno. Sí, lo que está en la Constitución es imposible de contradecir. Si una ley, ¿puede una ley ser válida y ser inconstitucional? Sí. Exacto, sí, acuérdense de eso. Una ley puede ser válida, pero puede ser inconstitucional. ¿Quién va a declarar la inconstitucionalidad de una ley? ¿El Poder Judicial? Correcto, el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial declara inconstitucional una norma, ¿la norma pierde vigencia? No. Correcto.
solamente no se aplica para aquella persona o asociación o grupo que pidió la inconstitucionalidad. El profesor nos observa. Nuestro debate. Que la derogue, decís. Claro. Superior no podía ser. O que evalúe la situación, yo entiendo como que se evalúe la situación y se declara inconstitucional para ese caso particular. Pero no pierde la vigencia. No sé. Está bien, Camila, lo que decís. Sí, es correcto lo que estás diciendo. Sí. Supongamos, vamos a dar un ejemplo que sucedió con una reforma que se hizo. Hace muchos años se modificó el régimen de accidentes de trabajo. ¿Sí? Accidente de trabajo es lo contrario a accidente inculpable, que ya vimos. El accidente de trabajo es aquel que sucede con motivo u ocasión de la relación laboral. Bien, hace muchos años, en el gobierno de Menem, en el 94 fue la reforma, bueno, a principios de los 90, en el gobierno de Menem, se modificó la ley de riesgos de trabajo. Y prácticamente el trabajador recibía ninguna prestación, la indemnización era bajísima. Para que ustedes se den una idea, por un trabajador que fallecía, la viuda cobraba una renta vitalicia durante toda su vida, pero no cobraba ninguna indemnización junta, etc. Bien, esa ley estaba vigente, 24.557, ley de riesgo del trabajo. Hubo un trabajador que se accidentó muy grave y dijo, no, pero ¿cómo me van a pagar 2 pesos si yo prácticamente he quedado discapacitado, inválido? Inconstitucional, el juez se la otorgó, páguesele toda la plata junta. La ley siguió vigente, salvo para ese trabajador que pidió que se declare inconstitucional. ¿Qué hicieron todos los abogados que tenían un trabajador accidentado? Empezaron a pedir la inconstitucionalidad de la ley, porque normalmente los criterios de inconstitucionalidad son muy estrictos, y si un juez dijo que es inconstitucional, ¿qué empezaron a hacer todos los otros abogados? A pedir la inconstitucionalidad. Pero había que pedirla caso por caso, porque la ley sigue vigente aunque sea declarada inconstitucional. ¿Se entiende? Eso Pero es lo que que yo no sentó entiendo- jurisprudencia. Perdón, ¿cómo? Ah, no, dale. Que lo que yo no entiendo es cómo puede ser sancionada una ley que vaya en contra de la Constitución. Vos te la voy a responder muy fácil. ¿Vos estás al tanto de la capacidad que tienen nuestros diputados y senadores? ¿En qué sentido? Votan Amalia Granata. cualquier cosa. Votan cualquier cosa. Y además, muchas veces votan presionados por intereses. Esa ley de riesgo de trabajo era una ley hecha a medida de los empleadores. Pero no hay ningún mecanismo para... Sí, ¿Es así de fácil? Sí, la declaración de inconstitucionalidad del Poder Judicial. Ese es el mecanismo. Una pregunta, profe. Porque si no, si vos decís hay un mecanismo, te estarías poniendo por encima de diputados y senadores que representan al pueblo. Y son representantes del pueblo, o sea, tienen una legitimidad de origen que hace netamente a la democracia. Los diputados representan al pueblo del país, los senadores representan a las provincias como entidades autónomas del país. Son resagrados. ¿Cómo vas a venir vos? O yo decís, che, mirá que esto es inconstitucional, no te lo voy a dejar sancionar. No sé. Bueno. Pero, profe, puede pasar, como decías vos, por ejemplo, esto del accidente de trabajo, que a partir de que tantos abogados empezaron a pedir esta inconstitucionalidad, se sancione la reforma, por ejemplo. Exacto. A partir de la suma de inconstitucionalidades, cuando el proceso llega a la Corte, que es el organismo máximo, y la Corte dice es inconstitucional, bueno, ya está. Todos los demás jueces la van a terminar declarando inconstitucional sin necesidad de interpretar nada. Entonces ahí prácticamente se vuelve una necesidad política reformar la ley. ¿Sí? Pero la ley sigue vigente. ¿Eh? La ley sigue vigente, aunque no se aplique, y el 100% de los casos que se la pide sea declarada inconstitucional, la ley va a seguir vigente. Pero si es derogada, ya no está más vigente. No, si es derogada ya no es más ley.
Ah, por eso. Pero puede ser que se derogue por otra, o sea, que se reforme en pos de esto, de que piden tanto la inconstitucionalidad que directamente como reforman, ¿o no? Está bien. No, en realidad el Poder Ejecutivo puede, mediante una norma posterior, derogar una norma anterior, haya sido declarada inconstitucional, no haya sido declarada inconstitucional, o sea, cambia el criterio y norma posterior deroga norma anterior. Pero lo que yo quería escribirles, para que lo vean así expresamente, la inconstitucionalidad no deroga nada, ¿eh? La inconstitucionalidad hace que no se aplica el caso concreto. Sí, sí, eso lo entendí. Yo decía que es como, por ejemplo, no sé, se lucha por determinado derecho, por determinada reforma y a partir de eso surge. Digo, a partir de que surgían tantos inconvenientes en ese sentido, puede que se haya pensado en la reforma y Sí. a eso me refería, no en términos. Ok, bueno, bien. Y si se deroga una ley, es antiinstitucional. ¿Cómo se dice? Inconstitucional. El mecanismo para derogar una ley es lo mismo que la ley sea inconstitucional o que no sea inconstitucional, es por otra norma de similar. Deja de ser válida. Sí, sí. No cambia mucho. Bueno. Profe, y cuando es declarado inconstitucional por algún juez, ¿eso se sienta jurisprudencia o como se llame? Va a ser un ¿Jurisprudencia? antecedente importante, sí, va a ser un antecedente importante. Técnicamente, jurisprudencia es el conjunto de varios fallos de distintos niveles coincidentes. No sé, un fallo de primera instancia avalado por la Cámara, ¿sí? Es decir, jurisprudencia es no solamente un fallo, sino varios fallos que coinciden en entender, bueno, esto es inconstitucional en este caso, ¿sí? Esa jurisprudencia, por ejemplo, si llega a la Corte y la Corte dice sí, coincido con los jueces inferiores, es inconstitucional, bueno, esa jurisprudencia prácticamente se vuelve indiscutible, porque si lo dijo el máximo tribunal, por algo que se llama economía procesal, el juez de abajo, el juez inferior va a tener que decir, bueno, aunque yo no coincida, como la Corte dijo que es inconstitucional, yo tengo que decir que es inconstitucional, por ejemplo. Eso sería jurisprudencia. Varios fallos que coinciden en un sentido determinado, que interpretan la norma en un sentido determinado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, algo que... Les pregunto yo, ¿hay alguna relación entre el sistema integrado previsional argentino y el sistema único de la seguridad social? ¿Cuál es? El SIPA es un subsistema del sistema integrado, el principal. Del sistema único. Ok, ¿cuál es el objetivo principal del conjunto de prestaciones del sistema integrado previsional argentino? Sí, correcto. Atender la contingencia, vejez o edad. ¿Qué mecanismos tiene, qué mecanismos principales, prioritarios tiene el sistema integrado previsional argentino, que depende del sistema único de la seguridad social, para atender la contingencia vejez o edad?
jubilaciones y pensiones. Jubilaciones y pensiones, sí. ¿Cuántas clases de jubilaciones hay? Bien. ¿Cuál sería la jubilación ideal, la mejor jubilación para obtener? La ordinaria. Bien. ¿Qué dos requisitos requieren? ¿Qué dos requisitos requieren todas las jubilaciones? Lo de la edad y los años de aporte. ¿Qué dos requisitos requieren todas las jubilaciones? La persona no esté trabajando, ¿no? No. Para una jubilación o pensión. Camila escapó al problema diciendo, eso no entra en el parcial. Bueno, pero lo vimos. No. No, Yo- tenía miedo de haber entendido mal, no entra, no. No. O no sé, porque ahora todavía tenemos tiempo de ir sumando preguntas, me parece. No, es una pregunta con algo de capciosa, como me dijeron el viernes pasado, que era una pregunta. Yo pregunté, ¿qué requisitos requieren todas las jubilaciones? Y ahí ustedes tendrían que haber dicho que todas las jubilaciones no se pueden equiparar en cuanto a requisitos, porque la jubilación ordinaria y la jubilación por edad avanzada requieren sí años de edad y años de aporte, pero la jubilación por incapacidad o retiro por incapacidad no requiere ni edad ni cantidad mínima de aportes. A eso apuntaba. Por eso subrayé o destaqué qué requisitos requieren todas las jubilaciones. Todas las jubilaciones no las podemos unificar. Podemos unificar, por un lado, ordinaria y edad avanzada. Bueno, en realidad podríamos sumar otro requisito, que es tener una relación laboral vigente, pero ya la estamos complejizando, así que por ahora lo dejamos ahí. Bien. ¿Alguna otra duda? Preguntanos sobre lo que nos van a tomar, profe. No, eso no puedo porque no, la idea es repasar a partir de las dudas, no anticipar el examen. Estamos hablando, sí, de los temas del examen, sí. El principio de irrenunciabilidad. ¿Significa que el trabajador puede reclamar un derecho que no se le cumple siempre? No. ¿Por qué? No siempre. Ok, bien. No siempre. Porque, por ejemplo, en una de las preguntas del trabajo 5 de los verdadero y falso, que creo que muchos nos confundimos en eso, no sé, si a vos te despiden sin causa, por ejemplo, vos podés reclamar tu indemnización, pero no, o sea, en cualquier momento, por ejemplo, sino, o sea, dentro de los 2 años, creo que es, por ejemplo. Exacto. Sí. Tenés el derecho a reclamarlo, pero no en cualquier momento, tenés como un tiempo. Exactamente. Sí. Bueno, ya llevamos casi 2 horas, producto ¿quieren que pautemos un nuevo horario antes del viernes? ¿Prefieren? Yo no tengo inconvenientes, en la medida en que más o menos puedan o les sirva, yo no tengo problemas. Pero no sé cómo son los tiempos de ustedes.
Profe, ¿vos vas a estar conectado el día del parcial a la hora del parcial? Por si a nosotros nos surge alguna duda o algo así. Sí, puedo estar conectado al aula web si ustedes quieren. Claro, como si nosotros te mandamos no sé, un correo interno, como para ver, no sé, porque capaz que alguna consulta en relación a las consignas que no estén claras o bla, ¿no? Al contenido, pero... Mirá, yo no tengo inconvenientes, yo me conecto al aula web y estoy conectado. Lo que sí, no creo que a ustedes les convenga formular por un tema de tiempos, digo, ¿no? O sea, entre que escriben el correo y qué sé yo, y yo lo leo, y eventualmente pudiere ayudarlos, porque la ayuda no puede ser obviamente la respuesta, o sea, yo no tengo problemas. Si usted, en todo caso yo diría, yo estoy conectado por si alguien tiene algún problema, que me voy a decir, profe, no puedo entrar, tengo algún problema, lo que sea, puedo rendir a las 18, pero bueno, claro, eso va a ser medio complicado, porque si se puede conectar al aula web, también podría entrar al parcial. Bueno, no sé, lo vemos, yo no tengo problema, yo buenísimo, estoy gracias. conectado. A las 10 ingreso, digamos, sin inconvenientes, ¿sí? Es a las 10 el parcial. De 10 a 12 tenemos tiempo. De 10 a 12 ustedes pueden ingresar, sí. De 10 a Ok. 12 ustedes pueden ingresar. Tienen un Tengo solo una intento. duda respecto a eso. Tienen un solo Por intento. ejemplo, si yo entro, no sé, 12 menos 10, ¿tengo los 50 minutos o a Y las 12 se cierra completamente a las 12 se cierra la posibilidad de para ingresar. entrar? Bueno, por eso, si yo entro 12 menos 10, tengo los 50 minutos como si hubiera entrado a las 10. Sí. No es que vaya a entrar, pero es por si tengo algún problema o algo. No. Ustedes tienen 50 minutos. Sí o sí tienen que ingresar, digamos, de 10 a 12. De 10 a 12. Lo que tienen que tener en cuenta es que pueden revisar, repasar, pero antes de que el reloj llegue a 00, tienen que enviar el parcial. Tienen que enviar el parcial. Por lo que nos decía el profesor titular, me da la sensación que el sistema toma que si se cierra el tiempo y ustedes no lo enviaron, es como que no quisieron enviarlo. Por eso el reloj va de 50 a 000. Cuando esté en el minuto 1, envíenlo. Si no se queden sin enviarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, más allá que puedan o no puedan. Yo mañana jueves, ¿sí? Mañana jueves, a las 20, yo me conecto, armo un Zoom, se los mando, y voy a estar conectado. Si alguien tiene dudas, si alguien, onda como en el último momento, antes de pegarnos una ducha e ir a descansar, yo me conecto el jueves a las 20. Si aparecen, charlamos, conversamos, disipamos dudas. Si no aparecen, nada, me desconecto y me voy a ver un poco de noticias, para alegrarnos el jueves. Entonces, mañana jueves a las 20, yo les mando por correo el ID y nada, el que se quiere conectar o la que se quiere conectar lo hace o puede, digamos, no necesariamente, pensando, digamos, que es un horario como que ya no trabajamos, ya estamos como más disponibles, lo que puede ser no necesariamente cierto, ¿sí? Bien, hasta acá habremos llegado entonces. Mañana jueves a las 20, y si no, el viernes yo me conecto al aula web y estoy atento al correo del aula web por cualquier situación problemática. De lo que vimos hasta ahora, todos ustedes, o sea, todos los alumnos y alumnas, incluso nuestra compañera que tenía que ir al hospital por la mañana, me contestó un correo que no, que va a poder ingresar, así que parecería como que todos vamos a poder sacarnos las ganas de hacer el parcial a las 10 de la mañana. Listo, cualquier duda me mandan un correo, o si no, mañana a las 20 vemos a ver más o menos dónde estamos, ¿sí?